Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Un relato de Pátzcuaro. Hay varias historias de Ángela en la ciudad de Pátzcuaro. Te contaremos una de ellas. Pátzcuaro es un hermoso pueblo de Michoacán, un pueblo mágico, un tesoro colonial con calles empedradas, arquitectura de tejas y muros blancos que reflejan su herencia purépecha y virreinal, destacando sus plazas como la de Vasco de Quiroga o San Francisco y sus templos barrocos. Es famoso por el lago de Pátzcuaro, la artesanía como la cerámica, su rica gastronomía y sus tradiciones profundas, especialmente la impresionante celebración del Día de Muertos, que atrae visitantes de todo el mundo. Esta ciudad es muy antigua. Diferentes autores varían cuántos años tiene, pero aproximadamente más de 400. Vivíamos en la colonia Jiménez Gallardo, en Toluca. Era un jueves por la noche. Acabábamos de cenar y estábamos reunidos en la sala cuando el teléfono sonó. Pasaban de las 8, así que todos volteamos sorprendidos. Mi padre contestó. Del otro lado, una voz dijo: «Hola, ustedes no me conocen, pero me recomendaron hablar con Ángela. Soy de Pátzcuaro y tengo una historia, una situación con la que necesito que me ayude». Mi padre escuchó atento, luego volteó hacia ella y le dijo: «Te hablan, dicen que es de Pátzcuaro y que te recomendaron». Justo cuando Ángela tomó el auricular, escuchamos un fuerte golpe en la puerta. Pensamos que era el viento, pero más tarde ella nos revelaría la verdad. Mientras respondía a la llamada, Ángela vio algo que ninguno pudimos ver: una sombra, rápida y silenciosa, que cruzó la entrada y subió por las escaleras. La voz al teléfono continuó explicando que buscaba una medium, porque en su casa estaban ocurriendo cosas. Una casa antigua en el centro de Pátzcuaro, construida en cantera con una enorme puerta de entrada y estructuras internas que ya no se usaban. Había caballerizas, granero, y todo esto no se veía desde el exterior. «Las cosas se mueven», decía el hombre. «Cambian de lugar frente a nosotros. Por las noches mis hijas no pueden dormir. Dicen que algo las observa, que sienten una presencia, una pesadez». La insistencia con la que pidió que Ángela viajara fue inquietante. Prometió pagarle todo lo que fuera necesario. Pasamos la noche platicando si era prudente aceptar, sin saber que lo peor estaba por comenzar. De alguna forma, mentalmente, el ente que estaba allá en la casa donde vivía la persona que había hablado por teléfono se comunicó con Ángela. La llamaba, le hacía ver que en vida asesinaba personas, les cortaba la cabeza para tener poder. A ella le daba mucha curiosidad aquel poderoso ente y le daba curiosidad cómo la llamaba mentalmente, pero sabía que era oscuro y malo, así que puso una veladora en la sala. El hijo de en medio de Ángela había salido con sus amigos y no se había enterado de nada. Llegó ya muy tarde y con un par de copas encima. Pero lo que vio fue sorprendente. Nos contó a la mañana siguiente aún pálido: «Quiero platicarles algo. Algo que me pasó anoche, me espantaron muy fuerte.
Llegué de estar de fiesta con mis amigos. Al cerrar la puerta vi la luz de una veladora en la sala. Era la única luz que se veía. Todo se veía inusualmente muy oscuro. Pero de pronto vi una sombra reflejándose al otro lado de la vela, como si fuera yo quien estuviera manipulando la luz. Pero no era yo, la sombra que estaba del otro lado se movía sola. Tenía la forma de un hombre con una capa y un sombrero muy antiguo que tenía una especie de pluma. Pensé que por el efecto del alcohol estaba viendo cosas, así que me tallé los ojos. Realmente, si tenía alcohol, se me bajó en ese momento del susto, porque volví a ver aquella sombra. Se hacía más grande cada vez, inundando toda la sala. Fue algo verdaderamente espantoso. Así que corrí a mi cuarto y apenas me acosté, vi una sombra en la puerta. Esta sombra se fue acercando hasta quedar como flotando encima de mí. Efectivamente era una persona con una capa y un sombrero, todo negro, no podía distinguirlo, pero su cara era una calavera, con los ojos rojos. Se acercó a mí abriendo la boca. Realmente fue una situación horrible. Tomé las cobijas y las eché sobre mi rostro. Ni siquiera me cambié. Así como estaba, intenté dormir, pero no podía. Toda la noche traté de defenderme. No podía ni siquiera rezar. Mi hermano dormía en la cama siguiente, junto a mí. Él, afortunadamente, no vio ni sintió nada, pues estaba dormido. Entonces Ángela le contó sobre la llamada y sobre la sombra que había visto subir las escaleras. El día siguiente transcurrió normal, al menos eso creíamos, pero en la noche las manifestaciones regresaron. La hija mayor de Ángela comenzó a quejarse, primero pesadillas, luego algo más profundo. Había una sombra en mi cuarto, dijo. Se subió a mi cama, sentí cómo me oprimía el pecho, quería meterse en mí, poseerme, no podía ni gritar. En cuanto pudo moverse, fue corriendo al cuarto de sus padres y allí, frente a Ángela, la presencia finalmente se reveló. Era ya más de medianoche cuando Ángela comenzó a comunicarse con aquel ente. Nos platicó que le mostró quién había sido. En vida hacía trabajos de magia negra, pero no siempre rituales, con sacrificios. Animales, humanos, mataba niños y todo se lo estaba mostrando como si fuera una película en su mente. Aquel brujo seguía en la misma casa donde había realizado sus rituales, una casa llena de demonios y entidades oscuras, la misma donde vivía el hombre que le había llamado anteriormente. Ángela nos platicó que la amenazaba. Decía que nos iba a hacer daño a todos y que quería poseer a mi hija porque era la más pura. Toda la noche estuvo conteniéndolo para que no tocara a nadie. No sabía bien cómo hacerlo, pero rezaba. El sábado por la mañana, Ángela fue muy clara. Sin dormir bien, nos dijo: salgan de la casa, no regresen hasta mediodía, voy a sacarlo de aquí. Obedecimos. Para ese entonces Ángela dominaba un poco más ya su energía. Además era profundamente religiosa. Tenía mucha fe. Sabía luchar contra la oscuridad, pero lo que enfrentaba esa mañana era distinto. Cuando volvimos, nos relató lo ocurrido. En cuanto se fueron, el ente apareció,
comenzó a llenar la casa con una sombra, una oscuridad espesa. Yo rezaba y llenaba la casa con luz. Era una batalla. Él avanzaba, yo avanzaba. Hubo un momento en que casi lo perdí todo, pero pensé en ustedes y me enojé. No iba a permitir que les hicieran daño. Luché con más fuerza y entonces lo vi hacerse pequeño, cada vez más, hasta que desapareció. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Nadie quería contestar. Lo hizo Ángela. Era el mismo hombre de Pátzcuaro. Por favor, rogaba. Venga a mi casa, le pagaré lo que pida. Solo usted puede ayudarnos. Pero Ángela se negó. No podía arriesgarse. No después de lo que había enfrentado. Si quiere proteger a su familia, le dijo, váyase de esa casa, sálgase. Sáquelos de ahí cuanto antes, yo no puedo hacer más. Para eso se necesita tal vez gente más especializada. Colgó. Desde ese día nunca volvimos a saber nada de aquella familia, ni de la casa, ni de los entes que la habitan. Lo único que quedó fue el recuerdo de la sombra que cruzó nuestra puerta la primera noche, y la certeza de que algo o alguien vino desde Pátzcuaro buscando a Ángela. Afortunadamente, cuando esto pasó, Ángela ya sabía proyectar su energía mental. Sabía llamar la luz, moverla, dirigirla. Sabía defenderse de aquellos entes. Muchos estamos expuestos a estas cosas sin saberlo. Y es muy difícil ver. Pero si sientes, te recomendamos orar y tranquilizar el lugar. Sobre todo donde hay casas muy antiguas. Con esta experiencia nos dimos cuenta que la lucha entre el bien y el mal es muy fuerte. Y sigue a niveles que no podemos concebir. A niveles en los cuales todos tenemos la capacidad de ver y de sentir, de escuchar, pero que nos da miedo desarrollar esas capacidades. La guerra entre el bien y el mal también está en tu interior, en tu mente. Siempre toma las mejores decisiones. Ora, es lo que podemos decirte. Esperemos te haya gustado este capítulo. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.